también y que nos escuche bien. De todas formas, me dicen cómo va. Muy buenas tardes. Le damos lugar pues a este webinar en un contexto muy interesante, un contexto donde, bueno, tenemos muchas sorpresas todavía. Nuestro gobierno ha venido con mucha alegría. La central pues ha participado de que sea viable y posible un empalme para esta etapa, pero lo más importante es lo que las y los colombianos pensemos de cómo echar adelante un gobierno o un país que, como dicen muchos y muchas, es de muchas expectativas. Y no solamente las expectativas, sino también las condiciones que nos rodean para esta etapa. Es decir, hay que esperar y tener grandeza para tener un gobierno a largo alcance, para que una economía realmente funcione. Y bueno, yo diría que no solo lo económico, sino que también para entrar a organizar lo que es la productividad en un país que nos permita más luego redistribuir la riqueza, porque no se trata tanto de redistribuir la riqueza, sino cómo la producimos. Ahora la pregunta en este contexto es esa: ¿cómo se produce? ¿Qué hacer con esa producción? Y también cómo desarrollamos ese tema de la producción, ya que en muchas páginas de economistas, yo que me he leído, por ejemplo, a Rosa Luxemburgo, en la acumulación del capital, es muy importante el aporte que hace Marx sobre la deuda pública, y creemos que allí se analiza el papel de esa deuda pública. Igualmente nos pasa en América Latina. ¿Qué podemos hacer en esta América Latina, donde no solamente el tema es la deuda pública interna, han venido endeudando, y esa deuda que hacen los gobiernos y los capitalistas de estos países, especialmente en América Latina, es hoy lo que hay que pensarla con mayor certeza, a ver qué podemos hacer en semejante contexto. Igualmente, me parece muy importante que digamos que el análisis de estudio de las independencias latinoamericanas tenga una explicación sobre su manera de endeudarse, que prácticamente es histórico, que tiene un montón de condiciones, digámoslo así, coloniales, pero que ese análisis nos ha llevado casi siempre a decir que somos dependientes, que tenemos que ser dominados, y que el capital externo es el que más nos ha aportado con la deuda que nos ha dejado hasta este momento. Entonces, lo primero que hay que pensar hoy es cómo hacemos con la productividad, cómo hacemos con aquellos endeudamientos que ya son muy altos. Mauricio Lazarato tiene un libro que se llama El hombre endeudado, y ahí vemos cómo el capital financiero se la juega, prácticamente es como en eso, y no tienen otra visión de desarrollo. Él dice, hay que tener visión de producción, hay que tener visión de generar esa riqueza, y tener toda esa visión implica que estos países latinoamericanos tienen que ponerse en cuestión hacia eso. También hay una crítica muy fuerte hacia los imperios. Es decir, ese es un tema que es cierto que se ha impuesto en estas economías, pero también es cierto que los endeudamientos no vienen porque el imperio le diga, endeúdese, que tiene que endeudar, sino que hay una burguesía o una oligarquía o gobiernos que lo hacen para saldar o para poder gobernar en ese momento en el país, y hoy nos enfrentamos a cosas que son bastante complejas, ¿sí? Por eso es muy importante que miremos a ver qué hacemos también para que los países latinoamericanos, especialmente Colombia, pues pueda tener un real desarrollo de esto, y que se luche realmente por el impago de la deuda.
si se lucha por eso, pues podemos pensar también en las inversiones que podemos mantener. Y por último, me parece muy, pero muy importante que la profesora Mariana Mazzucato, ella es italiana, sea quien nos pueda orientar en este tema. Ella tiene un libro, El valor de las cosas, y en ese libro pues es donde ella dice, aquí, ella también está en la Organización Mundial de la Salud, ella dice, aquí lo primero que tenemos que tener pensamiento es de abundancia en estos países y de riqueza, para que esa abundancia y esa riqueza se la jueguen durante todo el tiempo y para que el sistema no sea ni la deuda ni la acumulación, sino que sea la producción con la redistribución de esa riqueza que tanto hemos hablado los trabajadores, y por eso hay que entender el papel importante de la clase dirigente, las locales, que ustedes saben que fueron también, aquí hay ya elecciones populares, y digamos, el capital local, que es totalmente favorable al endeudamiento, pero que también hay que meterlo en esta dinámica donde realmente nos vaya muy, pero muy bien. Los nombramientos que se han hecho han dejado como más tranquilo al país, y entendemos perfectamente que es un momento para que nos vaya bien y para tener presentaciones interesantes ante todo el mundo y ante lo que se viene, porque tenemos que tener no solamente grandeza para los temas a largo plazo, y también mucha paciencia para entender que esto no se hace en un proceso, que este es el proceso más difícil, y que en este proceso que es tan difícil podríamos mirar cómo lo hacemos en otras dimensiones y cómo lo vamos a hacer despaciecito para que todo el mundo pueda como participar con certeza en el mismo. También es muy importante sacar enseñanzas del pasado, ¿sí? Y mirar cómo hacemos con el futuro. Y digamos que para que los bancos también tengan una apuesta de desarrollo en esta etapa. Es muy difícil, pero bueno. Y por último, yo creería que el repudio a la deuda conlleva pues a una suspensión de la financiación y desemboca en una catástrofe para la economía y la población del país. Pero yo creo que es muy importante que esto sea también claro, develado, lo podamos discutir durante esta etapa, y pues los economistas nos digan realmente qué podemos hacer en un momento en que recibimos un país también muy descuadernado, como sabíamos, con muchas deudas y con muchas dificultades. Y no afianzarnos, por último, en lo que es la deuda, digámoslo, interna y externa, sino más bien qué hace que nos hayamos endeudado y qué cosas se podrían corregir mediante un país tan rico como el que tenemos. Bueno, por último presento a nuestros invitados. Miriam, muchas gracias por estos invitados. Como Humberto, ya conocemos mucho a Humberto, nuestro amigo, compañero de la CGT. Humberto, que también nos puede plantear hoy una visión bastante importante desde Argentina y desde esos desarrollos tan difíciles. Y me parece que digámoslo así, de análisis serio para que el país sepa dónde estamos pisando. Es decir, nos acaban de dejar un informe muy importante, nos acaban de dar un informe muy, muy importante en la JEP, y creemos que tenemos mucho por hacer en este informe. También bienvenido Javier también, Javier Orozco Peñaranda, nos traen hoy pues un tema de una mirada desde la verdad y la memoria, y solo decir estas palabras, miren, estamos en un momento y en un instante donde nos avergonzamos todos y todas en este país. ¿Por qué?
porque no sabemos realmente dónde estábamos con todo lo que pasó. Escuchamos los militares y no sabíamos, tanta falta de conciencia, como dice la profesora Lucía González, ella dice, tanta inconsciencia, y no solamente que cometieron los crímenes, sino de dónde estábamos todos y todas mientras todo esto pasaba. Uno escuchar que los militares cuentan que mataron por falsos positivos algunos, pero también, entonces, bueno, Miriam la dejo con sus expositores. Creo que es un momento de mucha conciencia, mucha reflexión, y démosle pues paso a estos grandes ponentes hoy, a nuestros invitados de lujo, para que podamos tener mucha claridad en el día de hoy sobre este análisis de la memoria y que realmente podamos tener los mejores elementos para que este país tenga toda la esperanza. Yo creo que eso nos da mucha esperanza. Tenemos muchas herramientas. El informe yo lo destaco como un informe para mirar dónde estamos en la historia y qué hacemos con la historia de un país como el que tenemos, pero también un informe muy completo y un informe que uno se llena de horror, pero más me llenaría de horror si no fuéramos ya conscientes con un informe como el que nos entregan. Feliz tarde, bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, Miriam, la dejo con nuestros invitados. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Un fraternal saludo para Humberto y para Javier Orozco. Son dos compañeros allegados a la casa de la CUT. Ustedes conocen, Humberto es el secretario de Derechos Humanos de la CGT, vicepresidente de la Unión de Trabajadores del Estado y de los Servicios Públicos, es integrante de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores. En este momento, pues Humberto está exiliado fuera de su patria, al igual que Javier Orozco desde hace mucho tiempo. Javier Orozco es integrante, pues creo que tiene muchas cosas de las cuales a veces no recordamos. Fue técnico agropecuario, fue expresidente del sindicato de INCORA, integrante del comité ejecutivo de FENALTRACE, miembro ejecutivo de la CUT, miembro del comando de paro de las centrales obreras y actualmente pues es miembro del Consejo Nacional, es representante, director del programa asturiano de atención a víctimas de violencia. ¿Por qué los hemos querido traer? Porque queremos que nos muestren esa mirada que tienen ellos desde donde están, lejos de su patria, sobre la verdad y la memoria y la importancia que tiene la verdad como ese fundamento frente a, pues es un fundamento y un derecho frente a la superación de tanta impunidad. Bienvenidos, un abrazo fraterno. Humberto, te doy la palabra y luego Javier, 20 minuticos para que nos cuenten la experiencia. Bueno, muchísimas gracias a la CUT, a Miriam, a Ligia. Gracias por esta invitación y gracias pues a todos los que están interesados en este tema sobre una mirada. Yo tengo que hablar sobre una mirada de la verdad y la memoria. Bien, Gonzalo Sánchez, el historiador, empezaba entregando el informe a la comisión el informe de Basta Ya sobre las memorias de guerra y la dignidad y decía lo siguiente: Colombia tiene una larga historia de violencia, pero también una renovada capacidad de resistencia a ella, y una de cuyas más notorias manifestaciones en las últimas décadas ha sido la creciente movilización por la memoria. El conflicto armado en este país discurre en paralelo con una creciente confrontación de memoria y reclamos públicos de justicia y reparación. La memoria no se vive como una experiencia del posconflicto, sino como
como un factor explícito de denuncias y afirmación de diferencias. Es una expresión de rebeldía frente a la violencia y a la impunidad. Es gracias a todo este auge que hay en Colombia una nueva conciencia del pasado, especialmente en aquel forjado por la guerra. Bueno, esta expresión me llama mucho la atención, la expresión la rebeldía, y eso es exactamente lo que nosotros hemos hecho. Yo tuve la inmensa fortuna de participar en la elaboración del informe que hicimos las centrales obreras a la Comisión de la Verdad sobre la violencia al movimiento sindical. Y bueno, esto fue nosotros veníamos haciendo un informe anteriormente, las tres centrales y FECODE, sobre la reparación colectiva del movimiento sindical, y eso fue, estuvimos 7 años más o menos, y por eso teníamos un bagaje importante para poder presentar este informe a la Comisión de la Verdad. Y ahí fue donde nosotros nos dimos cuenta de la crueldad de lo que ha pasado precisamente con los temas de violencia sobre la verdad, porque la verdad que tenía el Estado fundamentalmente y la derecha es que siempre a nosotros, a las víctimas, hablando en el caso del movimiento sindical, cuando desaparecían un trabajador, lo asesinaban, cualquier tema que pasara de violencia, siempre decían en algo estaría inmiscuido, en algo estaría este sujeto, y eso era lo que fundamentalmente la sociedad aceptaba. Eso fue muy triste. Por eso precisamente la verdad y la memoria tienen que reivindicar todo esto que hacían con nuestras víctimas, porque era una posición del Estado contra los reclamos que se hacían constantes por lo que nos estaba ocurriendo. Pues no podíamos esperar más, pues, en un país que desde 1940 hasta la Constitución del 91 estuvo afectado por las restricciones que habían a la libertad, estuvo bajo estado de sitio. El estado de sitio casi siempre lo aplicaron desde esa época. Yo recuerdo cuando recién ingresaba a mi organización sindical por allá en el año 75, que me inicié en el movimiento sindical, que yo tenía que ir a pedir permiso. Nos rotábamos, pero teníamos que ir a notificarla al DAS, a la policía, al Ministerio del Trabajo, etcétera, donde hacíamos las reuniones. Y bueno, y ellos daban los permisos, hoy no se podía hacer un permiso de una asamblea sindical, etcétera, era una restricción total. Entonces, todos estos avances que nosotros logramos hacer para reivindicar a las víctimas, para tener una mirada de la verdad y la memoria fue muy importante. Lo que acabamos de presentar y lo que acaba de presentar la Comisión de la Verdad es algo impensable en unos años atrás que fuera a ocurrir en el país. Nosotros estamos, ahí también tenemos la Comisión de Reparación Colectiva del Movimiento Sindical, que con el gobierno anterior se suspendió, no era de esperarse más de este gobierno, de Duque, que fue un gobierno tan violento que negó absolutamente todo, que reprimió, pero la comisión está instalada y nosotros pensamos que eso es fundamentalmente una reivindicación al país, al movimiento sindical, poder activarla nuevamente en el gobierno de Gustavo Petro. Le apostamos con todo el movimiento sindical. Ustedes no saben la experiencia que uno tiene desde estar lejos del país y ese triunfo electoral, la alegría que nos da tan inmensa a los que tuvimos que correr con esta suerte de salir del país. Yo recuerdo el 31 de octubre del 2019, cuando salí del país con mi esposa y mi hijo, en la despedida con mis suegros, y que yo dije, bueno, era un momento difícil,
Y yo dije, la única forma que nosotros tenemos de regresar al país es derrotando a este miserable, y Petro es la única carta de salvación. Se dio. Me excusa, pero siento una emoción inmensa. Tranquilo, Eso que yo dije ese día se dio. Y bueno, estamos, yo pienso regresar el próximo año. Es muy difícil estar fuera del país en estas circunstancias, pero, pero he tenido de todas formas mucha solidaridad del movimiento sindical internacional y acá en la Argentina. Pero la emoción que uno siente con estos cambios que se aproximan, Ligia se refería a toda la esperanza que nosotros tenemos como víctimas, como representantes de las víctimas. Yo estoy precisamente fuera del país por ese informe, bueno, por mi militancia también en los derechos humanos en Colombia desde hace mucho tiempo. Pero fundamentalmente la esperanza que nosotros tenemos en este momento es muy grande. Esperamos que esto sea para la construcción de un tejido social importante que reivindique tanto sufrimiento que nosotros recogimos de las víctimas durante todo este tiempo, todo lo que aprendimos, estar en un escenario, por ejemplo, de los últimos que yo estuve en el 2020, en el 2019, que fue en el Hospital Fray Luis de León, en el Plato Magdalena, con 20 compañeros que habían sido desterrados por Jorge 40, varios familiares de los asesinados, de los compañeros que habían asesinado, el presidente del sindicato, sus hijas que lo asesinaron delante de ellas, tenerlas ahí. Eran unas bebés cuando eso pasó hace 20 años, ya hoy en día una es médica, otra es ingeniera, y tener... varios de ellos volvieron ahí por la confianza que les daba lo que estaba haciendo el movimiento sindical con la Comisión de la Verdad y bueno, y con nosotros los líderes que estábamos ahí incluidos, estar en el mismo escenario donde estos Jorge 40 llegaban los paramilitares de Jorge 40 a sacar a la gente, tenían un carro especial que cuando sabían iban a desaparecer uno, había un batallón militar a 3 cuadras de ahí, nunca pasaba absolutamente nada, estaba permeado absolutamente todo, entonces eso no se sabía, eso no lo sabía todo el mundo, pero el Estado lo negaba lo que estaba ocurriendo, nos desmantelan una organización sindical en un pueblo lejano del país, nos asesinan la gente y tener la gente después, luego 20 años ahí, era muy importante, muy importante, pero muy triste escuchar esas historias. Entonces, la apuesta que el movimiento y las centrales le hicimos a la Comisión de la Verdad, indudablemente nos da una mirada de esperanza, una mirada de que todo va a ser mejor y que por fortuna este gobierno, después de 200 años, llega un gobierno progresista a Colombia, que creo que tienen que ser 16 o 20 años más en el poder de estas fuerzas progresistas para poder reconstruir una patria que está tan desangrada, que tiene tanta corrupción, pero que tenemos toda la fe y la esperanza que vendrá un mañana mejor. Así que estas experiencias fueron muy enriquecedoras para mí, tristes pero enriquecedoras, y pagué un precio alto, muy alto, por estar el precio del exilio, pero no interesa, lo asumo con amor. Gracias. Humberto, un fraternal saludo, nuestro apoyo solidario para ti. Gracias de verdad por estar en este escenario. Compañeros, vemos aquí que es muy importante este tema
para, digamos, proceder en que ese secreto y esa intimidación mediante la cual son afectados nuestros líderes sindicales, pues hoy puedan tener de verdad la verdad y la memoria histórica que hace parte de este proceso de democratización de una sociedad, y que tengan esa oportunidad de ser nuevamente incluidos en nuestra sociedad, y que hace parte fundamental, porque las organizaciones sindicales son una parte muy fundamental de esta democracia. Humberto, un abrazo fraterno. Gracias. Ustedes no saben cómo les Muy agradezco. Un bien, abrazo en el alma. Gracias, Humberto. muy bien, Humberto. Yo creo que tener un testimonio de viva voz y estar lejos del país es una de las cosas que más conciencia nos debe crear. Este país no puede seguir teniendo miedo, saliendo la gente del país para preservar su vida, y esa es la conciencia que hoy queremos tener con claridad. Recuerden que fue muy vergonzoso y muy triste y muy desconcertante para todos y todas que vimos el informe, y yo sí pensé, ¿dónde estábamos en este país? ¿Qué estamos haciendo? Que tantas cosas pasaron y son horrores. Entonces no solo pues nos solidarizamos con Humberto, que lo vivió en carne propia, sino también que la conciencia tiene que despertarse desde ya. Por eso este webinar, felicitemos a Miriam, que nos trajo tan buenos expositores, y bueno, y sigamos escuchando. Un Bueno, abrazo, Ligia, Humberto. muchas gracias. Un saludo también a los compañeros que nos escuchan en vivo por el sistema radial CUT. Javier, este escenario es tuyo. Tenemos hoy en la sala una limitación, pero por el sistema radial nos están escuchando. Bienvenido, Javier. Gracias, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Sí, Adelante. señor. Un poco más altico, por favor, que se escucha lejos. A ver si mejora el sonido ahí. Bien, les presento un saludo muy fraternal desde el norte español, en el Principado de Asturias, agradeciendo la invitación para compartir estos momentos de reflexión de cara a la construcción de una nueva sociedad y seguramente de un nuevo Estado. Quiero referirme a dos temas. El primero, un enfoque sobre por qué se ha perseguido al movimiento sindical colombiano y sus consecuencias, y el último, ¿qué podríamos hacer? Desde el punto de vista de memoria, algo que ha sido común en la mayor parte de los estados latinoamericanos ha sido el que Estados Unidos impuso su peculiar lucha para evitar que los movimientos sociales con carácter reivindicativo crecieran. Es decir, Estados Unidos logró, mediante doctrinas militares y policiales, legitimar la persecución contra todos los sectores sociales opuestos al crecimiento imperial en nuestra América, y básicamente nos metió la doctrina del enemigo interno. Quiero empezar por ahí. Es verdad que en Colombia la patronal ya perseguía a muerte al movimiento sindical antes de la doctrina del enemigo interno. Con lo cual el orden de las cosas es, ha habido desde el nacimiento mismo del capitalismo en Colombia una doctrina antisindical en la esfera patronal, casi sin excepciones. La gran patronal colombiana es abiertamente antisindical. La masacre de las bananeras en el año 28, es decir, ya va a ser 100 años, utilizando el ejército colombiano para matar a los obreros que se enfrentaron por salarios y por dignidad a los intereses de la United Fruit Company, mostró el carácter abiertamente antisindical y con ribetes de una patronal muy delictiva, muy peligrosa, que veía en los trabajadores no fuerza de trabajo, sino auténticos enemigos
y una visión muy feudal, como de esclavos, que tenían que trabajar sin rechistar ni reclamar nada. Esa masacre del año 28 dejó muy marcada la patronal colombiana porque fue una masacre impune. Los militares que mataron sindicalistas no pagaron por eso, ni la multinacional pagó por ese crimen. Ese antecedente es negro, es terrible y marca mucho a la patronal y al movimiento sindical. Llegando a un salto muy grande, durante el año, a partir del año 48, del asesinato de Gaitán, de nuevo se vio una etapa en la que prácticamente desapareció el movimiento sindical colombiano. Quiero decir con esto que la Comisión de la Verdad, que está entregando toda esta perspectiva de memoria, hace referencia a un periodo bastante reciente del antisindicalismo. Pero quienes venimos del mundo sindical y hemos estudiado su historia sabemos que es mucho más atrás, que las raíces de esto son muy profundas y muy antiguas, tanto como un siglo. Entre el año 48, el movimiento sindical colombiano, que venía creciendo desde el año 36 con las reformas de López Pumarejo, fue de nuevo ahogado en sangre. Prácticamente no quedaron sindicatos activos en Colombia en semejante oleada tan violenta. Posteriormente vino la dictadura de Rojas Pinilla y un periodo a partir del año 60 en el que el movimiento sindical empieza a reactivarse, pero empieza a reactivarse muy de la mano del gobierno, un movimiento sindical muy cercano entonces a las élites, pero movimiento sindical al fin y al cabo, y se empieza a gestar un movimiento obrero con otra característica. Es en esa época, en el año 60, cuando ya la patronal colombiana era abiertamente antisindical, cuando Estados Unidos impone para todos los países de América la doctrina del enemigo interno, que básicamente consistía en decir que toda persona que tuviera ideología socialista o comunista o que no compartiera los objetivos de crecimiento y los objetivos de geoestrategia de Estados Unidos, era un enemigo, pero no un enemigo de Estados Unidos, sino un enemigo interno, un enemigo dentro de su país. Esta doctrina se metió en la policía, se metió en el ejército y encontró terreno abonado en una patronal que ya era antisindical desde hacía por lo menos 45 años atrás. Durante los años 70 y 80 el movimiento sindical empieza a crecer con diferentes vertientes ideológicas, empieza a haber movimiento obrero de nuevo y entonces empiezan unos niveles de represión impresionantes hacia el año 80, del año 80 hacia acá, con detenciones, con asesinatos, con desapariciones forzadas, y eso se fue agravando, junto con el crecimiento del nuevo fenómeno que fue el fenómeno del conflicto armado interno. Quiero decir en primer lugar entonces, en Colombia antes de haber guerrillas ya había asesinato de sindicalistas. Y antes de haber doctrina del enemigo interno de Estados Unidos, ya había actitud antisindical en la patronal. Con lo cual lo que estoy afirmando es realmente grave. Y es que estamos frente a un Estado que nació torcido. En un Estado hay tres agentes económicos. Las familias, el gobierno, o sea, el Estado y la patronal. La patronal no reconoce al movimiento sindical. Desde el comienzo lo vio como un obstáculo para el crecimiento de las empresas. El Estado no intervino nunca para proteger al movimiento sindical y las familias y los trabajadores fueron perseguidos por hacer uso del derecho de asociarse en un sindicato. Como pueden ver, en Colombia ha habido una alianza entre empresarios y Estado desde hace mucho tiempo para justificar el exterminio físico y la eliminación por diferentes vías del sindicalismo. Por vía legal, por ejemplo, sacaron normas que prohibían abiertamente la creación de sindicatos, que restringían los derechos de huelga, de movilización y de expresión. Y en la época de Uribe, una reforma laboral que convirtió los derechos laborales en polvo, una reforma laboral de trabajo basura, de trabajo sin derechos. Pues ¿qué libertad de asociación puede tener un trabajador que está contratado por una semana, por un mes, por 2 meses, por 3 meses? No tiene ningún derecho efectivo de asociación sindical y mucho menos de negociación colectiva y aún más lejano la posibilidad de un derecho a huelga. Por vía legal, entonces, el Estado, en vez de proteger al sindicalismo, se ha encargado de perseguirlo desde hace un siglo. Por vía ilegal, el Estado se ha encargado de perseguir al movimiento sindical utilizando la fuerza pública, encubriendo sus acciones y legitimándolas ante la población como que perseguían a los enemigos de las empresas, a los enemigos del país, a los zánganos y a los gusanos que destruían las empresas. Es decir, legitimando la persecución ya también abiertamente ilegal a la que se sumó el paramilitarismo con la llegada del narcotráfico.
Entonces, a la persecución legal y a la persecución ilegal de patronal y grupos paramilitares y fuerza pública se le sumó un nuevo tipo de terrorismo impulsado por multinacionales, agentes económicos que llegaron a Colombia con fuerza durante todo el siglo pasado, pero especialmente en el periodo de apertura democrática, es decir, del año 90 hacia acá, 30 años de desembarco masivo de multinacionales. Para poder perseguir al movimiento sindical, implementaron una imagen pública muy mala de los dirigentes sindicales. El dirigente sindical es el malo, el que rompe empresas, el que acaba con el trabajo, es el responsable del atraso del país, es el responsable de la corrupción, son zánganos que no producen, que bloquean las calles, enemigos de los trabajadores. Y de esa manera, muchos ministros de trabajo, muchos presidentes de la República, muchos medios de comunicación de la patronal, que son todos, se encargaron de generar el ambiente para que la sociedad colombiana, cada vez que se asesina a un sindicalista, digan, por algo sería, y para qué se meten en eso. Luego, tenemos que hablar de que en los últimos 20 años ha sido muy notorio que el Estado colombiano ha sido capturado por mafias de corruptos, de narcotraficantes y de multinacionales. Esa acción dentro del Estado es muy perversa, porque el sindicalismo colombiano ha sido muy de trabajadores del Estado. En sus etapas iniciales. Había mucho trabajador del Estado, mucho funcionario público organizado en sindicatos y mucho sector privado, mucho sindicalista del sector privado ligado a empresas de la industria creciente. Sin embargo, pues se montó un plan de exterminio, un auténtico genocidio, porque ha sido un asesinato planificado, sistemático, con el fin de eliminar la expresión organizativa de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, en esta primera parte de esta exposición, quiero decir, el antisindicalismo en Colombia es de muy vieja data, la trajo la patronal, lo reforzaron los militares, le dio forma ideológica Estados Unidos mediante la doctrina del enemigo interno, la asumió el paramilitarismo y se beneficiaron a multinacionales. Y claro, los latifundistas criollos y la élite de corruptos. ¿Dónde ha sido especialmente grave la persecución al movimiento sindical por parte de estos sectores? Pues fundamentalmente en el sector de servicios públicos y en otros sectores de la industria nacional que son muy promisorios. Es especialmente grave la forma como han perseguido al movimiento sindical que genera de trabajadores del sector de energía eléctrica, sector estratégico, del sector de comunicaciones, del sector bancario, del sector de salud, del sector de educación, del sector de la agroindustria, de los sectores que generan rentabilidad, porque el movimiento antisindical se propuso acabar con el Estado, se propuso convertir en negocio todo lo que era derechos, el derecho a la energía eléctrica, el derecho a que le recojan la basura, el derecho a educarse, el derecho a la salud, el derecho a comer, todo se volvió negocio. Como los sindicalistas nos opusimos, pues entonces se justificó un exterminio que le sirvió mucho a las empresas. Gran parte de lo que está privatizado en Colombia y que ahora el nuevo gobierno tendrá que desprivatizar o nacionalizar, fue a cambio de la vida de muchísimos dirigentes sindicales. En esta segunda parte quiero decir que esta situación de persecución de la patronal, del Estado, de Estados Unidos, de los viejos ricos terratenientes, de los nuevos ricos de la mafia y de las multinacionales, generó el que Colombia sea el país más violento del mundo y más peligroso para la actividad sindical. Yo las cifras no las voy a nombrar, porque creo que las conocemos todas, pero 3.270 asesinados no es una cifra cualquiera y más de 7.000 personas amenazadas y varios miles de exiliados, entre los que nos contamos algunos de nosotros. Colombia es, dentro de los récords de infamia que tiene, país del mundo con más desplazados internos después de Irak, con más víctimas de minas antipersona, de los más violentos contra las mujeres, donde más se asesina ambientalistas en el mundo, donde hay mayor cantidad de pueblos indígenas al borde del exterminio sin posibilidad de interlocución con el gobierno. Uno de los países del mundo con más cantidad de personas detenidas o desaparecidas. Una situación de horror, uno de los países del mundo con más ejecuciones extrajudiciales y con más presos políticos. Y todo eso, en gran parte, cebado en el movimiento sindical. Colombia comparte hoy por hoy el dudosísimo honor de estar dentro de la siguiente lista de países como los más peligrosos para ser sindicalistas: Camboya, Guatemala, India, Irán, Qatar, Turquía, Emiratos Árabes, China y Bielorrusia. Y desde luego Colombia.
¿Qué me dice la experiencia internacional? ¿Qué podemos hacer para entrar en la segunda parte de esta exposición? Yo estoy en el exilio desde hace 21 años, yo va para 22 años. Estuve en el movimiento campesino siendo funcionario público, estuve en el movimiento indígena, estuve en la discusión de proyectos de ley de reforma agraria, conocí los secretos del Estado colombiano en el tema de tierras, porque fui presidente nacional del sindicato del INCORA, del Instituto de Reforma Agraria, y estuve en un activismo potente para que el núcleo de la guerra, que es el conflicto por tierras, se desactivara mediante una reforma agraria efectiva, pero eso no fue posible. También en mi sindicato, asesinatos, apresamientos, 4.000 y pico de despedidos, una situación de persecución y de amenazas muy grave. Entonces, estando aquí en España, me puse a mirar cómo fue que aquí en España se pasó de la dictadura que persiguió al sindicalismo a la democracia en donde los sindicatos son aceptados y reconocidos, porque esta experiencia le puede servir a Colombia. Aquí durante el franquismo se prohibió el movimiento sindical. Era prohibido montar sindicatos, era prohibido estar afiliado a un sindicato. Se persiguió a muerte al movimiento obrero y se asesinó a quien era de militancia, anarquista, socialista o comunista. Les dieron paredón. Esas ideologías eran combatidas a muerte, porque Franco, no lo olvidemos, era parte del eje fascista que estaba persiguiendo a toda la izquierda en Europa y que legitimaba la persecución y el asesinato a muerte de los comunistas, no solo de los judíos. El franquismo, es decir, la dictadura, hizo lo mismo que hizo Colombia en democracia. Es curioso. En Colombia siempre nos han dicho que una democracia ejemplar, que una democracia de la más veterana de América, pero sus prácticas frente al movimiento sindical son abiertamente dictatoriales. Eliminan la libertad sindical, persiguen el movimiento obrero, imponen la pena de muerte de facto, despidos masivos y prohibición de las libertades de asociación, negociación, movilización. Pero el movimiento obrero español se clandestinizó. Los sindicatos se reunían en secreto, montaban organizaciones en secreto, hubo huelgas poderosísimas de obreros mineros, por ejemplo, en la región donde vivo, en Asturias, donde montaron de hecho una república, es decir, eliminaron la monarquía, quitaron a los reyes y a los príncipes y a las princesas, y los obreros se tomaron el gobierno y también el poder, que son distintos. Incluso sacaron moneda propia que la firmaba el presidente del sindicato de Asturias, de mineros de Asturias, que se llamaba Belarmino Tomás, y él firmaba los billetes con su nombre, Belarmino. Por eso ese dinero aquí, al dinero de los obreros se le llaman los belarminos. Pues ese movimiento obrero potentísimo, clandestino, heroico que tuvo España durante el franquismo fue el impulsor de la democracia que vino después. Fue el movimiento obrero que ya reconocido por el Estado impulsó la democracia y el hecho de que aquí un trabajador, una trabajadora tenga muchos más derechos que en Colombia, derechos que habrá que conquistar. Entonces es el movimiento obrero el que crea legítima democracia en España y el estado de bienestar, el subsidio de desempleo, salud pública, educación pública universal y gratuita, una cantidad de derechos que sí tienen los trabajadores y trabajadoras de España, que los han ido perdiendo también con gobiernos de la derecha, pero estoy refiriéndome a qué papel jugó el movimiento obrero en España entre la dictadura y la democracia. Concluyo diciendo, no hay democracia moderna sin movimiento sindical. No hay lugar del mundo en donde el capitalismo pueda decir que está está creciendo la economía de una manera legítima si no se respetan los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, si no hay libertad sindical, si no hay convenios colectivos, si no hay convenciones colectivas, si no hay pacto de empresa. ¿Cuál es el papel entonces que nos toca? ¿Cuál es el papel? El papel del movimiento sindical, en mi humilde opinión, y habiendo andado ya mucho mundo, es seguir los pasos del movimiento sindical español, en el sentido de construir democracia, construir Estado de Derecho, construir Estado social. En ese sentido, el movimiento sindical colombiano va a tener que ayudar al gobierno de Petro y de Francia Márquez para que se eche atrás la reforma laboral que hizo que hizo Uribe, en donde se privatiza el seguro social, se privatizan las pensiones y se eliminan derechos de asociación, de contratación y de negociación colectiva. Es decir, el gobierno de Petro y de Francia Márquez va a tener que lidiar con una patronal que no va a querer echar para atrás o aceptar en el Congreso esa derogación de esa reforma laboral nociva para que se entre de manera legal a reconocer el movimiento sindical. Lo segundo que tiene que hacer el gobierno de Petro es eliminar la doctrina del enemigo interno en la fuerza pública.
Pero no solo porque le conviene a la vida del movimiento sindical, es que Colombia no puede seguir sometida al régimen de terror de Estado, persiguiendo opositores sociales y políticos, porque desde Estados Unidos le metieron en la cabeza a los policías y a los soldados que matar a los colombianos que hacen oposición social o política es hacer patria, porque eso es criminal. Eso entra en la competencia de la Corte Penal Internacional y configura el delito de genocidio. En tercer lugar, es necesario que el gobierno de Petro y de Francia Márquez eliminen la economía parásita basada en la especulación con la tierra y en la especulación financiera. Es decir, que se propenda por una economía productiva. Y en ese sentido, creo que el movimiento sindical colombiano va a tener incluso en su momento que hacerle huelgas a Petro, que serán seguramente democráticas en el sentido de que no van a ser perseguidas. Porque en el momento que no se reforme que no se haga la reforma laboral, en el momento que no se haga la reforma agraria para darle tierras a los campesinos, en el momento que no se persiga la economía especulativa, habremos cambiado solo el gobierno, pero no las bases del poder. Las bases del poder están centradas en los bancos, que especulan con el dinero, en los terratenientes, que especulan con la tierra, y en las multinacionales que especulan con las materias primas que las sacan a precio de saldo de Colombia y las ponen costosísimas en el mercado internacional. Es decir, que el movimiento obrero está llamado, estamos llamados a construir democracia, a construir Estado, a construir gobernabilidad, pero también en la calle, si hace falta, a exigir y a impulsar los cambios de fondo que hagan que realmente Colombia sea una democracia inclusiva. Desde luego, el papel de la solidaridad internacional, en mi caso, como director del programa asturiano de derechos humanos, será el de acompañar al movimiento sindical en este ejercicio de impulsar transformaciones profundas, de buscar su legalización y su legitimación ante la sociedad, y también, en el momento que sea necesario, de impulsar las movilizaciones para que las reformas sean profundas y no solo parches a un modelo económico que está generando problemas en todo el mundo. Me queda por decir que hoy se presenta a esta hora el informe de la Comisión de la Verdad en el País Vasco, aquí en la frontera francesa, en Bilbao. Este fin de semana se presentará en Madrid y después en Barcelona. Aquí en Asturias vamos seguramente a poder hacer algún acto con las instituciones para poder presentar el informe de la verdad, de la Comisión de la Verdad, también con el enfoque del mundo sindical. Aquí hay varios sindicatos que son muy amigos de la causa colombiana y muy solidarios con los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores UGT, el Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias, UATEA, que es como la FECODE colombiana. La corriente sindical de izquierda del sector fabril y otras organizaciones que están pendientes de lo que pasa en Colombia y que están muy contentas de eso. Yo todavía no he pensado en regresar porque, bueno, pues no tengo escenarios laborales y todavía tengo un papel que cumplir que me ha encargado mi central obrera desde hace mucho tiempo, acoger a la dirigencia sindical perseguida a muerte en mi país, que a pesar de 20 años de exilio, de más de 20 años de exilio, no dejo de visitar como miembro de la Comisión Internacional de Verificación del Estado de los Derechos Humanos, que recorre territorios colombianos, mirando lo que pasa con los derechos humanos y, desde luego, con los derechos laborales. En resumen, y termino, el movimiento sindical colombiano tiene derecho a existir. Sin él no hay democracia, sin él no hay derechos sólidos para toda la población. Hay que eliminar cualquier ideología que legitime la persecución al movimiento sindical, incluida la ideología del enemigo interno, y desde luego que es legítimo ser comunista, o ser socialista, o ser feminista, o ser indigenista, o ser ambientalista. Esas ideologías no son perseguidas a muerte, sino en Colombia y en la lista de países que nombré antes. Muchas gracias. Javier, muchas gracias. Compañero Humberto, muchas gracias. No sé si en el escenario que estamos acá alguien tiene alguna pregunta, y si no, pues no nos resta más sino retomar estas palabras. No sé, ¿alguien tiene alguna inquietud para nuestros dos compañeros Humberto y Javier? Parece que no. Estamos a puertas de ya pasado el almuerzo. Yo quiero retomar las palabras que han dicho nuestros dos compañeros Humberto y Javier sobre la memoria, la verdad y que nos conduce a la justicia. Creo que estas palabras marcan para nosotros la historia de Colombia y que no fueron elegidas al azar ni arbitrariamente. Por el contrario, cada una de estas palabras nos va a remitir no solo a etapas más oscuras de nuestro país, sino también
a lo que nunca más queremos que suceda, a lo que nunca más queremos que se repita. Pues la memoria nos permite mantener vivo el recuerdo de aquellos y aquellas que ya no están, de aquellos y aquellas que fueron torturados, que hicieron patria, que desaparecieron, así como recordar los nietos y las nietas que fueron en su momento, estuvieron al margen de esto. Y la verdad, pues que más de 50 años nos ha motivado a que sigamos en esa persistencia paso a paso para poder transmitir, para que nunca más se vuelva a repetir. Y la justicia, de hecho, pues cada uno que tenga o tengamos lo que corresponde, es aplicar aquello que realmente requerimos, que nos da, digamos, para ir evolucionando, para ir regresando, para ir retomando nuestra patria. Un abrazo, Ligia. No sé, algo más para terminar este escenario y agradecer infinitamente. Muy bien. Muchísimas gracias. Primero, agradecerle muchísimo a Humberto y a Javier. Yo creo que es bien importante lo que nos traen hoy con la memoria de lo que ha sido el mundo sindical. Y quiero decir, por último, entonces, con Javier y con Humberto, que tenemos una historia. Tener una historia hoy es muy interesante. Primero porque las historias son para transformar. Casi siempre cuando uno tiene una historia como la que tenemos en el mundo sindical, de tanta victimización, fuimos protagonistas y hombres y mujeres de una cantidad de situaciones que fueron disminuyendo la capacidad organizativa del mundo sindical, que fue inyectando tantos odios que hoy trabajamos con la necesidad de que la gente se organice y se sindicalice. Y que fuimos dañando, digamos así, tanta conciencia colectiva que creo que es un momento precioso y especial para empezar también una reparación, no solo la reparación individual, sino una reparación colectiva, que ese es el valor de la historia del mundo sindical. La necesidad de tener una reparación colectiva, y por eso fue fácil que empleadores hoy le digan a los trabajadores, ay no, si se sindicaliza, entonces lo echamos o lo sacamos de aquí. Hasta allá llegó nuestra historia. Yo creo que esa historia hay que no solo retomarla y valorarla, sino también transformarla. Transformarla incluso internamente de la forma como abordamos al uno, al otro, a los compañeros y cómo le damos valor a las cosas. Recordemos, hoy hay un tema fundamental que tenemos en deuda, que es el valor de las cosas. Y tenemos ese darle un legado fundamental y esencial para que ese legado, hoy que estamos ya muchísimos entregándolo, otros lo estamos defendiendo, y otros y otras estamos construyendo un legado con esta historia. Las ágoras, los encuentros, estos mismos webinars son para eso, para que reconozcamos que hay una memoria, que hay una historia, pero sobre todo que hay una vida sindical que nos ha cobrado la vida misma. Y que nos ha cobrado muchísimas enfermedades. Y creo que ha sido muy, muy importante escuchar a Javier en todo este tema de la reparación, a Humberto también, que hoy nos trajo pues todo un recuerdo interesante de lo que es ser víctima en el mundo sindical, y también para todos hombres y mujeres que nos escuchan, yo creo que es bien interesante hoy en el mundo sindical revivir esos momentos en los que estábamos fuertes, en los que hacíamos nuestras reuniones comunales, en los que empezábamos y con una marcha, como decía Javier ahora, en una sola marcha le gritamos a este gobierno nuestros derechos, y hoy lo poquito que hay de ese mundo laboral es lo que
hay que volver a rescatar, hay que volver a implementar, hay que volver a tener confianza en la vida laboral y en el trabajo decente. Por eso al principio del webinar les hablaba de capacidad de producción y esa producción para la redistribución de la riqueza. Entonces son dos tareas esenciales y fundamentales para aportarle a la economía de este país. Pero una tarea mucho más importante es que el mundo sindical, con esta historia que tiene, transforme muchísimos escenarios que son necesarios transformar. Si alguien más va a decir algo, que cierro con estas palabras. Nos vemos en 8 días más con un webinar bien interesante. Tenemos muchos temas pendientes, sobre todo lo que pasó en la OIT. Vamos a continuar también con el informe de la gente, porque es un instrumento para seguir trabajando en este país. Sí tenemos con qué sacar un país adelante y sí tenemos como movimiento sindical hacer una reparación mucho más consciente. Así que una feliz tarde para todos, todas. Gracias Humberto, gracias Javier y qué rico haberlos tenido hoy en este webinar. Muchas gracias. Gracias, compañeros. A ustedes muchas Gracias a gracias. Ok. Chao.